Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto con Dave Smith y Joseph Larson. Y Josh, Josh, ¿estás con nosotros hoy o no? no sé. Felices de tener a Joseph. Él ha estado fuera unos días, así que estamos muy felices de tenerlo con nosotros y nos ha dado el privilegio de su presencia otra vez. Y confío que tu padre regresará pronto, ¿verdad? Muy pronto sé. Qué Pero bueno. sí quiero decir algo, hermano Swagger. Hoy es un día especial. Mi primer hijo, June, está cumpliendo 5 años, el 9 de septiembre. Le quiero desear feliz cumpleaños en esta mañana mientras se levanta. Bueno, él tiene 5 y casi 12, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, felicidades, felicidades, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a Jude, feliz cumpleaños. Y bueno, maravilloso, alabado Dios. Ahora, ¿cuántos tienes en casa, Joseph? Tengo 4 y viene otro en camino. ¿En serio? Felicidades. 3 niños y una niña. Y no sabemos qué vamos a tener, pero vamos a darnos cuenta muy pronto. Número Bueno, 5. yo he estado tratando de pedirle a Gabe y a Jill una vez más, por favor, para el jovencito. Tienen 4 niñas. Y bueno, él estuvo con, no sé, ¿cómo se llama el nombre de nuestro hermano Jensen? Franklin. Franklin Jensen. Le estaba diciendo a Gabriel que ellos tenían 4 niñas también. Y después uno más era un niño. Yo le dije, a ver, Gabe, vas a tener que seguir el ejemplo. Y Jill dijo, no, abra la boca, por favor. Pero de cualquier manera, felicidades a su pequeñito, 5 años de edad, y a veces él piensa que tiene 20, ¿verdad? Y a Sí, veces él actúa como que tiene 2. sí, como 2, sí. Ujú. ¿Alguna campaña próxima? Sí, señor. Siguiendo esta noticia es difícil, pero este fin de semana mi papá y yo vamos a visitar Palestine, Texas. El 12 y el 13 de septiembre, Christ Community Church es el nombre de la iglesia. El servicio va a ser el sábado en la mañana, sábado en la noche y domingo en la mañana. Sin más información, llame al 903-729-3178. Y el 25 al 27 de septiembre vamos a ir a Cuba, Missouri, at the Cross Worship Center. Los servicios viernes en la noche, sábado y el domingo. Para más información puede llamar 573-259-1877. Dave. Este viernes, Charlotte y yo vamos a estar en Athens, Tennessee, el 11 a 13 de septiembre, el viernes a las 7 de la noche, sábado a las 7 de la noche, domingo a las 10 de la mañana. Planet in Christ Outreach Fellowship se llama la iglesia. Para más información, llame al 423-321-9886. El pastor Keith Jones y estamos esperando con ansiedad. Maravilloso, maravilloso. Espero que todos tengan grandiosas y maravillosas campañas. Comenzaremos con la iniquidad de todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es algo muy poderoso. Las ovejas sin pastor se pierden fácilmente. El hombre como oveja se ha desviado de la senda correcta. Él ha llegado a estar tan completamente perdido que es imposible para él, dentro de sus medios, volver a su senda correcta. Por lo tanto, el Señor tuvo que venir desde el cielo a este desierto llamado tierra, de este modo buscando y salvando al hombre que estaba perdido. Cada cual se apartó por su camino se refiere al hecho de que el mundo entero, individual y colectivamente, ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Este camino equivocado ha conducido a la muerte, sufrimiento, tristeza, quebranto de corazón, soledad, desesperación y dolor. Es la razón por la que todo lo que el hombre toca muere. Mientras tanto, todo lo que Dios toca vive. Por lo tanto, el hombre desesperadamente necesita el toque de Dios, es decir, la expiación del Calvario. Y el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, se refiere al precio total que él pagó por nuestra salvación. La penalidad
por todo pecado, por toda la humanidad y por todos los tiempos fue puesto sobre él. Dios el Padre, como el dispensador primario, viene al mundo, dispensador primario de todas las cosas, puso sobre el Hijo la carga que el Hijo voluntariamente acepta. Él viene al mundo para hacer la voluntad del Padre y la voluntad del Padre, por lo menos los que quieran creer. Esta es una declaración poderosa donde dice que todos como oveja nos hemos descarriado. Significa que no hay ninguno perfecto, no hay ninguno perfecto. Pero gracias a Dios por la misericordia y gracia que Dios nos ha mostrado. Yo no estuviera aquí el día de hoy si no fuese por esa misericordia y no fuese por esa gracia. Yo le doy gracias a Dios, a Él, incesantemente, sin cansarme por lo que Él ha hecho. Jamás me canso de agradecerle al Señor. Sabiendo que no merecía nada bueno, sin embargo nos ha dado todo lo bueno, dándonos también el privilegio de obrar en su reino, en su viña, en tratando de hacer que otros vengan a Él y de tomar de esa agua de vida gratuitamente, libremente, disponible para todos. La tendencia natural de la gente es de alejarse, de irse del lugar de seguridad y protección. La tendencia natural de es pecar, Así es es, hacer sí. lo malo, entrar a iniquidad. Es la tendencia natural. Usted ve al hombre que cuando damos llamados al altar aquí casi todos los días, am, a pesar del hecho que solamente están a un palpitar de la eternidad, uno, les decimos que hay un lugar llamado infierno y no es un lugar que durará unos días nada más y después ya se acabó el tiempo y seguimos. No, es para siempre, jamás. Cuando tratamos de pensar en ese asunto es un pensamiento muy fuerte, algo que es eterno y no tiene fin. Sin embargo, aún tratarán de seguir por su camino. Sí, Bueno, yo pienso que estoy bien, dicen. O yo estoy tan bien como los demás. O locuras de esa manera. Yo lo interrumpí, disculpe. no soy mejor que todos. Sí, así es. Jesús hizo la declaración viendo a la multitud. Dijo que son ovejas como sin pastor. Ellos necesitan un pastor porque si no se van a perder. Sí, existe algo en Israel de antaño. En ocasiones había una de las ovejas que no quería hacer lo correcto y se desviaba, salía al monte y el pastor tenía que ir a buscarla porque cada vez que lo hacía se perdía. Cada una de las veces de esas ocasiones no podía regresar y las ovejas son necias y tontas, por eso es que a los hombres se les Así dice es. que son ovejas. El pastor lo escuchaba clamar, lloraba el corderito ese pidiendo ayuda, porque habían animales depredadores que lo podrían matar. Y se lo llevaba y o lo buscaba y lo encontraba y un poco más adelante hacía exactamente lo mismo. Se desviaba, salía y se perdía. El pastor escuchaba ese llorido y lo buscaba. Después lo volvía a hacer y esta vez el pastor no iba a buscarlo, sino que iba y la oveja no sabía que estaba cerca y buscaba o esperaba que esperaba hasta que ese corderito clamara hasta que no tuviera más voz. La estaba viendo con respecto a cuidar de ella para que no hubiera depredadores cerca. Pero cuando llegaba al punto que ya no podía llorar más, él descendía, la recogía, pero él le estiraba la patita y le quebraba, le fracturaba el hueso, la piernita, y se la ponía sobre los hombros. Después de haber vendado esa fractura, eso es un castigo. Dios castiga a los que ama, los disciplina.
La mayoría del tiempo ya no se desviaban más. Bueno, adelante con lo que sigue. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La primera frase se refiere a todo lo que le fue hecho en su humillación, sufrimiento y agonía. Él pudiera fácilmente haberse vindicado de todos los cargos, por lo tanto, él se humilló a sí mismo. Parece como una admisión de culpabilidad, y de hecho lo era, pero no de su propia culpa, sino la culpa de aquellos que lo estaban acusando y además de todo el mundo. De todas las ofrendas levíticas, 5 en total, el cordero era el animal más usado. Por lo tanto, Juan el Bautista diría: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se dispuso con los impíos su sepultura. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿qué la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes. Por la transgresión de mi pueblo, él fue herido. De la cárcel y del juicio fue quitado. Se refiere a una violencia que fue encubierta bajo la formalidad del proceso legal. Y su generación, ¿quién lo contará? O sea que la vida de él fue cortada de la tierra de los vivientes, que significa que él no tendría posteridad. Por la transgresión de mi pueblo, él fue herido. Se puede resumir en lo que él sufrió, y todo a nuestro favor. Esto no se debe olvidar. Cada una de las cosas que él sufrió no fue por sí mismo en absoluto, ni por el cielo, ninguna capacidad, sino por todos los pecadores. La puerta está ampliamente abierta, damas y caballeros, para todo aquel que quiera que venga y tome del agua de la vida libre y gratuitamente. Es lo que Jesucristo hizo en su vida, en su vivir y por encima de todo en el Calvario. Abre la puerta grande y ampliamente para que seamos salvos. Yo no estuviera aquí el día de hoy si no fuese por la cruz. Usted no fuese salvo el día de hoy, si lo es, y espero que lo sea, si no fuese por la cruz. Lo que Jesucristo hizo ahí, el precio que Él pagó, el pecado que Él cubrió, eliminó, limpió, total y completamente. Fue por todo el mundo y para todos los tiempos, no solo para los judíos hace 2000 años, ni tampoco para la gente en Estados Unidos, sino para todo el pueblo en todo lugar. Todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida, eso incluye a todos, damas y caballeros. Un gran precio fue pagado por su salvación, y si usted no lo acepta, usted es de todos los más insensatos. Y se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, significa que él fue asignado tal por la jerarquía religiosa de Israel, pero José de Arimatea, un hombre rico, pidió que Jesús, en cambio, fuese sepultado en su tumba personal, y así lo fue. Porque no quiso él violencia ni hubo engaño en su boca, declara la impecabilidad de Cristo. Esa palabra es impecabilidad, sin pecado alguno, el pecado de Cristo. Y forma el argumento principal de la epístola a los hebreos por la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. Como ningún otro hombre jamás ha estado sin pecado, por lo tanto, el siervo de este capítulo presente es, y no puede ser otro más que Cristo. Ahora, cuando el Espíritu Santo le dio esto a Isaías, unos 750 años antes del nacimiento de Cristo, piensen en esto, unos 750 años antes, permítame hacerle a usted una pregunta, o a ustedes. ¿No hubieran podido leer o no pudieron leer los líderes religiosos de Israel en este capítulo de Isaías que había dentro de la persona de Jesús completa y totalmente? ¿No lo pudieron ver? Lo habían leído muchas veces, de hecho, eran expertos cuando estudiamos las escrituras, pero lamentablemente si no está mezclada con la fe, y eso es las cosas importantes, la fe es una cosa y traducción es otra cosa, pero el evangelio tiene que caer en oídos que tiene fe y tiene que estar mezclado con la fe, o si no, se va a entender como cualquier otro texto. Cuando yo estaba en la escuela, yo tomé varios cursos que
trataba con muchas religiones mundiales y el cristianismo era uno de los temas. Cuando se trata de la Biblia, el profesor era conocedor de la palabra de Dios, conocía las historias de la escritura, los tiempos, la cronología, y había escrito papeles sobre esos de la Biblia. Pero ella, la profesora que estoy pensando, ella no creía en la Biblia, aunque lo conocía mejor que cualquier predicador en lo que dice en palabra y en Lo hechos. enseñaba constantemente. Le enseñaba y había escrito papeles, era profesora, doctora, pero lo trató como un libro de cosas sabias y reconoció que era importante para otros, pero no había fe en su parte para creer que era la palabra de Dios. ¿Alguna vez la cuestionó personalmente? Quería pasar la clase, pero sí tuvimos discusiones en la clase. Ella sabía sin ninguna duda, como habían otros en la clase que Sí, dijeron, bueno, yo creo que este es más que un libro, es más que un libro de historia. Esta es la palabra palabra de de Dios, la Dios. palabra inspirada de Dios, la palabra de Dios. Pero el liderazgo religioso de Israel en el tiempo de Cristo, que era exactamente lo mismo, ellos habían sido removidos, en primer lugar, de el significado verdadero de lo que decía la Escritura, reconociendo que la ley y los sacrificios tenían que dirigirnos a Cristo, el Redentor venidero. Tenían que enfocarse en esos días en los temas del día. Estaban enfocando en buscando un Mesías, uno que iba a establecer a Israel como la nación preeminente del mundo. Querían el poder de David y la sabiduría de Salomón. Sí, estaban buscando un Mesías. Es un buen punto. Ellos estaban buscando a alguien que iba a venir como en el parecer de David. Ellos pensaban que iba a venir uno como Moisés, refiriéndose a la ley, pero habían dos que se referían al Mesías, el hijo de José y el hijo de David. El hijo de José realmente iba a ser como Cristo se acercaría primero, pero ellos estaban buscando a alguien que llegara con el poder y la fuerza de David para establecer ese reino. Lo interesante aquí es que el Señor Jesucristo es puesto como un cordero, uno de las criaturas más dóciles en toda la Un tierra. Él cordero. es el león de Judá, pero él vino primero como el Cordero de Dios. Lo que es interesante aquí en este versículo es, notemos que el Espíritu Santo dirigió a Isaías a comparar a todos nosotros como ovejas que nos hemos descarriado. Y ese es, como lo puedo decir, esa es la locura de las ovejas, pero la inocencia del Cordero es expresado en la imagen de Jesucristo, su inocencia. Él fue perfecto. Eso es lo que ha estado pasando en mi mente y en mi corazón. Yo no sé ustedes, pero leyendo esto, es que Él realmente se puso en nuestro lugar. El juicio que debería estar sobre nosotros, Él lo tomó Él mismo. Hay una enseñanza errónea de que Jesucristo se convirtió en un pecador en la cruz. Esa es No, blasfemia. no, no. Él no se convirtió en un pecador. Él fue perfecto. Y si hubiera convertido en un pecador, no hubiera Correcto. expiado por nada, pero sino que fue perfecto. Tomó la penalidad del pecado. Ah, sí, pero no mereció esa penalidad. Pero gracias a Dios que la tomó. Por eso, por mi fe evidenciada en esa palabra, esa penalidad, yo no tengo que sufrirla. Satanás no lo podía mantener en la muerte porque nunca había pecado. La paga del pecado es la muerte y si usted jamás comete pecado no hay paga que dar. Correcto, correcto. Para mantener a nadie cautivo para siempre, no lo podía hacer. Aunque ciertamente hubiera podido Así es. si hubiera, lo hubiera hecho, pero no. Hay otra cosa que realmente es precioso en este texto. Si podemos notar, si los oyentes notan, cuando comienza Isaías está hablando en el presente, refiriéndose al futuro, de lo que iba a tomar lugar, porque él va a crecer como un árbol. Pero estudiando esto, cuando llegamos, yo creo, bueno, el siguiente versículo, fue despreciado y no más inatractivos, no lo decíamos, pero como uno
el comentario que han hecho es que el texto realmente, como algunos creen, es Israel en el futuro, viendo hacia atrás, con la realización de que todo su dolor y tristeza que han experimentado en los últimos 2000 años fue por el hecho de que Él fue herido por Dios, pero no le estimamos. Fue despreciado y fue rechazado. Y diciendo después que en el futuro Israel va a decir, fue herido por nuestras transgresiones, fue herido por nuestras iniquidades. Este es el pasado, es algo que se iban a dar cuenta. Y quiero dirigirme a esa verdad. El hombre trata de sacar razones mm, por la cual están sufriendo. La ciencia de comportamiento es una de las cosas para tratar de comprobar de lo que estoy pasando. Lo que estoy pasando es algo por lo que yo hice, una opción que tomé, una persona quien yo me llevaba, lo que sea. Todo sufrimiento que nos enfrentamos, toda falta que tenemos viene directamente de una opción de aceptar a Cristo o rechazarlo. Y todo sufrimiento de hoy que una persona puede pasar, Dios no está tan preocupado por los actos en particular de una persona, como por supuesto está preocupado por todo pecado, pero la cosa en particular es que está tratando de revelar, así como Israel en el futuro, que todo sufrimiento, dolor, todo lo que pasan, todo regresa a una cosa, es que ¿qué hicimos con Cristo? ¿Qué hicimos con Jesucristo? Hasta que admitamos, Eso es lo que toda la raza humana, no solamente los judíos, sí, pero todo individuo tiene que responder. ¿Qué es lo que haremos con Cristo? así es. Pero va a llegar un día que tienen que reconocer, y yo creo que es algo que tiene mérito, que estos judíos, cuando Jesús vino la primera vez para ser justo con ellos, los discípulos, los seguidores de él más cercanos, no entendieron el pasaje. La Biblia dice que él tuvo que abrirle los ojos para que pudieran entender. Su mente estaba en algo que usted acaba de mencionar hace unos momentos. No estaban buscando ellos un Mesías que los salvara del pecado, ni siquiera habían considerado el pecado. No, Estaban buscando a un Mesías que pudiera derrocar a Roma y hacer que Israel fuese una nación poderosa otra vez y así, bueno, ese era el argumento entre todos los discípulos, ¿quién va a sentarse a su diestra? así Y es. todo eso. Aún esos hombres que usted puede decir que eran hombres piadosos, pero estaban equivocados. Y el Señor no hizo demasiado para enderezar la situación. Sí decía cosas que similares a, bueno, voy a ir a Jerusalén, voy a ser puesto a muerte y resucitaré al tercer día. No entendía de qué era lo que estaba hablando. Él no creía, ellos no creían que él iba a resucitar de los Correcto. muertos. Aún después de que sucedió, muchos no comprendían. Tomás dijo, no me importa qué es lo que diga, no lo creo. Sí, sí. Hasta que vea yo las cicatrices en sus manos y todo eso. Pero ellos, bueno, necesitamos tener cuidado, mucho cuidado nosotros mismos, de no permitirnos creer algo que no sea bíblico. Tal vez parezca de esa manera, pero realmente no lo es. Porque esa ha sido, perdón, la caída de todos en muchas generaciones. Ahora, yo diría que aún como los discípulos, ahora tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que no solamente mora en nosotros, sino que mora en nosotros. Gloria a Dios, gracias a Oh, Dios por gracias eso. a Dios por el Espíritu Santo. Sí, Él nos da. No es que Él no nos da discernimiento, sino que no lo recibimos todo el tiempo, pero el Espíritu Santo nos va a dirigir a toda verdad y Él siempre nos va a señalar a Cristo. Este es lo más fácil, eso no es lo correcto. Esta es la manera para determinar. Ese es lo que yo uso para determinar si es de Dios o no. Número uno, la pregunta. ¿Dónde está siendo dirigida tu fe? ¿Es a un programa, un libro, un hombre? No importa si incorpora la escritura o no. Así no decidimos las cosas.
señala exclusivamente a Cristo. En segundo lugar, es ungido. La unción del Señor está sobre esto o lo que sea. Pero el Espíritu Santo siempre nos señala a Cristo. Aún Jesús, cuando habló del Espíritu Santo, nos dijo eso. Pero los discípulos, ellos tenían a Jesucristo, que cuando uno se pone a pensar, para estar en su presencia, escucharlo enseñar, Así es. el liderazgo religioso estaban confrontados por Cristo. Aún como niño, Sí. ellos estaban tan impresionados. ¿Quién es este niño de un carpintero, hijo de carpintero? ¿Cómo sabe y entiende la escritura? Entonces Jesús en sus enseñanzas en sí mismo hubieran reconocido de que él tenía una perspectiva y sabiduría que no se comparaba. Y se puede ver la idea que tenían. Ellos lo extrajeron de la Biblia, simplemente estaban poniéndolo en el lugar equivocado, una posición equivocada. Y todas las cosas de las que estaban hablando, Israel convirtiéndose en una gran nación y derrocando a Roma, eso va a suceder. Correcto. No, próximamente, no en el futuro próximo, pero la gran gloria de salvar al hombre del pecado tenía que surgir y ellos no lo vieron. Yo creo que hubiera sucedido entonces, yo creo personalmente. Bueno, si el reino se les hubiera ofrecido, sí. Él le dijo, correcto, pero desafortunadamente Jesús, no miramos cuando Jesús se rió, no sé, es registrado, probablemente él lo hizo, pero miramos en la palabra de Dios Sí, que lloró. Lloró cuando vio el pecado, cómo había destruido a la humanidad, pero también cuando miró a Jerusalén, lloró. Y yo sé que la tristeza de su corazón, porque él deseaba, yo creo, que lo aceptaran los judíos, pero en vez lo rechazaron el liderazgo y el pueblo. No solo podemos culpar el, los líderes religiosos, sino que el pueblo se les dio una oportunidad. Cada uno tenía la oportunidad. Hay personas que lo aceptaron, gracias a Dios que sí, pero Israel en sí no. Ellos dijeron, preferimos que su sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos, pero ellos recibieron lo que pidieron. Ellos recibieron lo que pidieron. muy cierto, así es. Y ha sido 2000 años de dureza, pero gracias a Dios que fue injertado. Fuimos injertados para provocarlos a hacerlos, Correcto, así para es. verlos que sí puede, para hacerlos ver que sí pueden tener la promesa de Dios y sí puede ser establecido, pero solamente a través de la aceptación de Cristo. Rezando a lo que dijo Joseph, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesucristo? Cuando miramos el liderazgo religioso y hablamos de eso, y tenemos que comprender que ellos, revelados en Israel, ellos fueron revelados en Israel. Hablando del liderazgo Los religioso, fariseos, sí. eso era el aspecto de la sociedad y todo eso. Pero su conciencia estaba entenebrecido, estaban oscuros sus corazones. Y ese es el punto que quiero presentar. Cuando tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio y aceptar a Cristo, si lo rechazamos, nunca se queda lo mismo. Si lo aceptas, es gozo inefable y lleno de gloria. Pero si rechazas la palabra de Dios, si rechazas a Dios, hay un endurecimiento que pasa en el corazón. Miramos con el faraón. Esa es la razón por qué las denominaciones pentecostales, las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la cuadrangular y varias otras, más pequeñas, si rechazan el mensaje de la cruz, no permanecerán igual. No puedes. Cual- Cualquier vez que el Señor presenta la verdad, depende de cómo uno reacciona. No solamente dureza, sino segura, Sí, así es. insensibilidad al Espíritu Santo. No habían algunos líderes religiosos que sabían quién eran. No Así solamente es. era ignorancia. Yo creo que es lo mismo hoy. No solamente es ignorancia en todos los líderes religiosos. Algunos lo conocen y lo rechazan. Así es. Jesús no cabía en lo que ellos querían que él fuera. El día de hoy, esto aquí no cabe dentro de las denominaciones primordiales. Pero como estaba diciendo Josh, ellos eran revelados, eran Así es, sí. venerados.
y no querían ver, no querían dar esa posición. Miramos al joven rico Dijeron, a menos que Roma venga y nos quite nuestra nación. y el Señor le dijo, y él vino buscando algo, se dio cuenta que había algo faltando en su vida, pero él no quería dejar su ídolo, que era su riqueza, y yo creo que es lo mismo hoy en día. Ellos se han dado cuenta quién es Jesucristo en verdad y las cosas Así es, que provienen en su exacto. vida y lo rechazan. Sí. Yo le interrumpí, ¿usted estaba diciendo algo? Bueno, yo creo que esta conversación es excelente porque estamos viendo lo que el problema de Israel fue y es lo mismo Sí, hoy, dos en Israel, hablando de los judíos y la iglesia. Lo que regresamos es que este es un problema del corazón. El problema del hombre es el pecado. Y lo decimos una y otra vez, hermano Swagger. Muchos de la iglesia no creen eso. Ya no lo creen. No reconocen que el problema es el pecado. El pecado demanda un salvador. El pecador, el pecado demanda una ofrenda para el sí, la pecado. ofrenda de pecado. Jesucristo fue la ofrenda del pecado. Si pueden poner los problemas de la humanidad en ca- pueden dividirlos, pueden decir, bueno, es una enfermedad, necesita consejería para eso, o no se preocupa por eso. Haz unas buenas cosas, asiste a la iglesia, sea parte de las cosas, venga a la iglesia los domingos, lo que sea el caso. Es lo único que tienes que preocupar. Tienes que ser positivo, sea animado, Dios le ama, que es cierto, sí, Dios nos ama. Y ese es algo precioso que podemos decir. Usted lo ha dicho en cuantos llamados al altar, que lo ha dicho en el mundo antes de repetir la oración de fe. Y le dice, Dios le ama. Para aceptar a Jesucristo es aceptar a Dios. Pero yo creo que Dios está tratando ahora en el tiempo de hoy con muchos que están detrás del púlpito, que están en el liderazgo de las iglesias o están sentados en las bancas de las iglesias todos los domingos. Él está tratando con ellos en lo que se refiere a este tema. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Ahora, ellos tienen figurado qué es la religión, la apariencia la tienen figurado, pero ¿qué vas a hacer con Cristo y el crucificado? Es lo que Cristo está preguntando. ¿Cuántos pastores, predicadores de los cuales hemos hablado que cuando escucharon el mensaje de la cruz por primera vez sabían que era lo correcto? Y ahora, gracias a Dios que lo están predicando, pero al principio lo rechazaban. La iglesia que vamos a visitar en este fin de semana en Palestine, Texas, los pastores son preciosas, personas preciosas, el hermano Bass. Él dijo que su madre le dio una Biblia de estudio del expositor. Estaba pastoreando y empezó a leerlo y él sabía que lo que estaba leyendo estaba correcto, hablando del mensaje de la cruz, y sabía que estaba correcto. Y dijo, hermano Josh, yo pasé más tiempo tratando de figurar cómo decirlo sin decirlo, solo en decirlo. No lo había escuchado eso antes. Finalmente, pero no lo podía evitar. Predicó la palabra, él predicó la cruz. Y, pero ¿saben qué? A algunas personas no les gustó y se fueron. Pero gracias a Dios que los que lo escucharon y lo recibieron. No puedo ver a una persona dejando el mensaje de la cruz. No lo entiendo. Eso viene a... me deja anonadado completamente. Hermano Swagger, la verdad es que el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, son sinónimos. Mide si alguien realmente quiere conocer a Dios. Como fue en los días de Israel, quien ha creído nuestro reporte. En el libro de Isaías hay tanto de aquellos que no quieren saber, que cuando la verdad es revelada, expone más del hombre que realmente le revela algo así, si lo puedo decir de esta manera. No es algo intelectual, no es algo que tenemos que tratar bastante para darnos cuenta de eso. Usted lo ha dicho muchas veces. El problema con el rechazo de la verdad siempre es un problema moral. Lo es, así es. No es en
en bases teológicos que lo rechazan. Nadie rechaza la cruz en base a lo teológico, diciendo que es No. muy difícil, sino en base a la moralidad, a una base moral, orgullo, autovoluntad, antagonismo, lo que sea. La meta de sus vidas es de acercarse a Dios. La meta de su vida es de conocerlo más. Pablo dijo para conocerlo más en el poder de su resurrección, La en el comunión de sus padecimiento de su sufrimiento. sufrimientos. Eso está hablando de lo que Él hizo en la cruz para poder conocerlo y el poder de su resurrección y el padecimiento de su sufrimiento hecho conforme a su muerte. El tipo de severidad que Pablo, en el cual Pablo buscó a Dios, es revelado en si él iba a aceptar la verdad o no en ese pasaje que puede ser encontrado en él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino de la justicia que es de la fe. Está hablando de la obra consumada de Cristo en la cruz, la fe del Hijo de Dios. Entonces, para mí, yo pienso que este mensaje es sencillamente es una herramienta para medir de la condición espiritual de la iglesia. Precepto debe ser sobre precepto, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Es lo que usted está diciendo. Así es. Tiene que ser Tiene que correcto, estar tiene que ser correcto. correcto. No puede ser casi correcto. Tiene que ser completamente correcto. Para llegar al punto donde estaba Pablo, él tuvo que dejar lo demás. Él tuvo que dejar la religión, tuvo que dejar así el yo. es. Dando la ley de Moisés y eso fue algo más. Esa era su vida. Correcto. Y lo que pasa con todo esto es que Pablo tal vez sabía mucho más de la ley que cualquier otro individuo en el mundo en ese entonces. Así que no estaban hablando con alguna persona que fuese No, una persona insensata, sino una persona que sabía de qué era lo que estaba exactamente. hablando. Así que adelante, por favor, la ofrenda de pecado. Con todo eso, le compadeció al Señor quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuan- Cuando hiciere su alma una ofrenda por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo. Se refiere a los sufrimientos de Cristo que procedieron del determinado consejo y providencia de Dios, y los cuales fueron permitidos por Él, eran de alguna forma su obra. Le complació al Señor de todos modos que Él debe pasar por estos sufrimientos, porque el Padre vio con satisfacción el sacrificio del Hijo, y Él atestiguó con gozo la redención y liberación del hombre efectuadas de este modo, sujetando a padecimiento. En realidad dice, Él le puso en enfermedad o Él le ha hecho enfermo. Eso habla de los momentos en que Él estaba en la cruz cargando nuestros pecados y enfermedades, y aún mientras todo el pecado y toda la enfermedad fue expiada en la cruz, los efectos totales de tal no serán completamente disipados hasta la resurrección. Cuando hiciere su alma una ofrenda por el pecado, es ciertamente poderoso. La palabra ofrenda en el hebreo es asham y significa una ofrenda de transgresión, una ofrenda por el pecado. Ofrendas por el pecado, o sea, ofrendas de culpa, eran distintas a las ofrendas por el pecado. El propósito de la anterior era satisfacción, la última la expiación. El siervo de Jehová, sin embargo, tenía que ser ambas. Él fue tanto la ofrenda por el pecado como la ofrenda por la culpa. Esto destruye completamente la idea de que Jesús murió espiritualmente en la cruz.
que significa que Él llegó a ser un pecador en la cruz y murió y se fue al infierno, como todos los pecadores, y nació de nuevo en el infierno después de 3 días y noches sufriendo, etc. Nada de eso está en la palabra de Dios. Mientras Jesús definitivamente fue la ofrenda del pecado, por el pecado no era pecador, y no llegó a ser pecador en la cruz. Al hacerlo así, hubiera destruido su perfección de sacrificio, que era demandada por Dios. En otras palabras, el sacrificio tenía que ser perfecto y Él era perfecto en todo aspecto. Verá linaje se refiere a todos sus verdaderos seguidores, que incluye a todos los que han nacido de nuevo. Vivirá por largos días se refiere a su resurrección. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada se refiere a la gran victoria que Él ganaría en el Calvario, que por último restaurará todo lo que Adán perdió. Cuando el holocausto encendido se ofrecía, el que lo presentaba y lo ofrecía, él derramaba ponía su mano sobre la cabeza y confesaba el pecado, y la perfección de ese animal era dado o era puesto sobre el que presentaba la ofrenda. Cuando la ofrenda por el pecado era ofrecida, el pecado, más bien, sí, el pecado de esa persona era puesto sobre el animal. Jesucristo no solamente tomó nuestro pecado, Él nos dio su perfección tomando la penalidad de nuestro pecado. Una persona tiene que pecar para ser culpable de algo. Él jamás pecó. Correcto. Él tomó la penalidad de ella. Comienza la alabanza, yo recibí el mejor del trato. Es. Aún en ese sacrificio, esas cenizas fueron tomadas y fueron llevadas fuera de la ciudad, tipificando que nuestros pecados se han ido. Esa cabra era llevada afuera. Ya volvemos. Permanezca con nosotros. Somos la cadena SBN. La doctrina del hombre es una de las doctrinas más interesantes e informativas en toda la palabra de Dios. Le motivo a adquirir este libro. Incluye más de 200 páginas titulada del hombre. Le ayudará a entender este tema tan importante como ningún otro material. El hombre es la mayor creación de Dios, aún mayor que los ángeles. Jesús no murió por los ángeles en la cruz del Calvario, Él murió por los hombres. Me alegro por los tantos entre ustedes que ya han recibido este libro. Hermano Swagger, ¿cómo puedo entender la Biblia? Estos libros se venden por $30 cada uno, pero hemos reducido el precio a la mitad, solo $15. Pero si adquiere ambos, solo $25. Aproveche esta oferta tan excelente. Para más información, visite shopjsm.org. Si no sabes dónde vas a asistir, o no sabes qué hacer después de la secundaria, o no sabes qué vas a hacer con tu vida, ven al seminario bíblico. Yo llegué aquí con la decisión de conocer más al Señor. Lo he conocido más a través de las clases y los maestros. Estoy recibiendo tanto conocimiento y el Señor me muestra cómo aplicarlo a mi vida y cómo vivir esta vida cristiana. Ubicado en el campus de los ministerios de Jimmy Swaggart en Baton Rouge, Luisiana, el objetivo de JSBC es moldear a estudiantes en el tipo de hombres y mujeres que Dios quiere que sean. Durante este maratón, por su donación de $200, recibirá como regalo nuestro exclusivo broche de solapa bañado en oro de la Cruz y la Paloma.
Use su broche de solapa de la cruz y la paloma como símbolo de su apoyo al ministerio de Jimmy Swaggart. Por su donación al evangelismo mundial de $200 o más, le enviaremos este nuevo broche de solapa. Aproveche esta oferta ahora mismo. Esta es la cadena SBN. Muy bien, ya regresamos. Quiero leer esa última estrofa una vez de lo que acabamos de leer. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Se refiere a la gran victoria que Él ganaría en el Calvario, que por último restaurará todo lo que Adán perdió. Gloria a Dios. Aleluya. Eso bendice mi alma. Adelante, Dave, por favor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. La aflicción de su alma corresponde a su sacrificio por el pecado que ha resultado en la restauración del hombre, a menos para aquellos que crean. Y quedará satisfecho se refiere al hecho de que aunque el precio fue muy alto, en realidad más allá de la comprensión todavía valía la pena para conseguir la redención que su sacrificio cumplió. Lo que Jesús hizo en la cruz hizo posible que el hombre, para que el hombre fuese justificado completa y totalmente a los ojos de Dios, que sucede cuando el hombre muestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Dios mío, Aleluya. Gloria a Dios. Y cómo el hombre puede ser total y completamente justificado ante los ojos de Dios, todo eso fue posible por la cruz. Aleluya. Eso es algo muy fuerte y una gran declaración. Piensen en el apóstol Pablo. Habían personas que murieron por lo que él hizo. Él murió, ellos murieron, fueron torturados hasta la muerte. Diferentes ocasiones, diferentes casos, porque no renunciaron a Jesucristo. Él fue responsable por aquellos que murieron bajo su mano. Y tal vez definitivamente él sí estuvo a cargo de tener a esta situación de Jesús. Así que tal vez usted pueda decir que toda persona que murió en ese entonces fue su responsabilidad. Sin embargo, Dios lo salvó a él. Y en cuanto a lo que sabemos, jamás le mencionó a él ese terrible pecado o esos pecados horribles que él cometió. Nunca se lo mencionó ni una sola vez. La única pregunta fue: Saulo, ¿por qué das cosas contra el aguijón? Sí. Te está yendo mal, amigo, y va a ser peor. Si no, me dices sí a mí. ¿Y quién eres, Señor?, le dijo él. Pablo fue salvo en el camino a Damasco. Cambió totalmente. Adelante. La razón que el Señor nunca lo dijo fue una vez que Saulo, convirtiéndose en Pablo, aceptó a Jesucristo, es que su pasado Eliminado, fue se eliminado. fue. Es por eso que el Señor no lo puede decir, porque no se recuerda de eso, porque está en el mar del olvido. Cuando la sangre de Cristo es aplicado, el Señor ya no mira el quebrantamiento de la ley que hicimos, sino que Él ve la sangre. Él mira la sangre, sí. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. El juicio viene y todos estarán ahí. Los que lo rechacen y los que lo eliminen. Aunque el pecador esté ahí, que pase, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso, por supuesto, fue el ángel de la muerte que pasó cuando el pueblo de Israel fue entregado, liberado de la atadura egipcia. La manera como lo puedo entender es...
que los egipcios hubieran podido poner también la sangre sobre la puerta y el dintel, ¿verdad? Los postes y el dintel. No había situación que lo descalificaba en Egipto. Fue, como es ahora, el que desea. Si el faraón hubiera aplicado la sangre A eso me refiero. a esos postes, su No hubiera primogénito no su hubiera muerto. primogénito. El Señor solo está viendo si fue aplicada la sangre o no. Eso es lo que estaba buscando el ángel de la muerte. Es lo mismo hoy. El Señor no está viendo el que, sino lo único que está buscando es que si es aplicada Bueno, la sangre. entonces, ¿qué hacemos con la gente que dice, bueno, voy a hacer lo que yo quiero hacer y voy a decir que mi fe está en Cristo y realmente lo dicen en serio? Aún puedo pecar todo lo que yo quiera. No puede decirlo con No sinceridad. es en serio. Si usted es nacido de Sí. nuevo, va a odiar el pecado. No lo podrá soportar, lo odiará. No puede decir eso y realmente creer que crees en Cristo, porque el creer en Cristo va a mantenerlo de hacer Correcto, eso, así es. lo que sea. Pero hay algunos que caen en esa categoría, muchos. Esa es una mentira del diablo. Bueno, El Espíritu Santo nos va a convencer del pecado, de justicia y de juicio. Eso nos da convicción. Eso significa que el momento para alguien que sea salvo tiene que ser convencido de pecado. Nuevamente, el Espíritu Santo lo señala a Cristo. No hay una persona que está viva, que es salva por la sangre, que no fue convencido de alguna manera, que estaban rumbo al infierno. El Espíritu Santo nos revela esa verdad, esa así realidad. es. Es por eso que aceptamos a Cristo como el medio. Pero una vez que somos salvos, esa obra de convicción no se detiene. Más bien se vuelve más fuerte, porque ahora el Espíritu Santo nos convicte cuando hacemos cosas que no son correctas. Usted puede pensar lo que usted quiere pensar, pero cuando usted hace eso que está mal, que es pecado, que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo rápidamente, bien rápido, me encanta la historia que usted cuenta del hombre. Usted me tiene que ayudar, por supuesto, que él trabajaba en un lugar donde sacaban aceite. Clendon era su nombre, el hermano Clendon. Bueno, Él pastoreaba en el este de Texas. Él era una persona que trabajaba en sacar petróleo de la tierra, especialmente el que escargaba. Si usted hacía cosas malas dentro de eso, usted podía matar a alguien o matarse a sí mismo. Un perforador. Y él le dio su corazón a Cristo. Creo que en una campaña al aire libre le dio su corazón a Cristo, al Señor. Salió al trabajo el siguiente día y le llamó a todos los hombres porque él era un hombre, un rufián, era vulgar, profano, impío, cuando Jesús lo salvó. Y le dijo a todos, yo le di mi corazón a Cristo anoche y tienen a un nuevo perforador aquí. No significa que ustedes van a salirse con la suya, pero soy un hombre diferente. Satanás dijo, vamos a ver qué va a pasar, pues. Y bueno, uno de los hombres con el que él había tenido problemas ya durante semanas, no quería hacer las cosas como él recibía las instrucciones y él recibió lo mismo. O hizo lo mismo, lo agarró del cuello y le dio un puño fuerte, un buen golpe, y lo dejó de espaldas en el suelo. Se sintió como un perro. ujú. Antes de que cayera el hombre al suelo, se sintió como un perro. Él se fue de la plataforma, salió en un lugar ahí cerca del que estaban ellos, cerca de donde estaban los otros. Estaba él solo y le dijo, Señor, yo pensé que era salvo, pensé que ya había pasado todo eso en mi vida. Yo no sé qué decir, no sé qué hacer. Y el Señor le habló a su corazón y le dijo, sí, tú eres salvo, porque antes de que tú me dieras tu corazón, a ti no te importaba. Correcto. Le hubieras podido dar de golpes a ese hombre todo el día, no te hubiera importado, pero ahora te dolió y te dolió fuerte porque eres diferente. Y ahora regrésate ahí a la plataforma y dile a aquellos que te arrepientes, que hiciste algo malo. Vas a tener que hacerlo, pero sí tienes razón. Una persona, cuando uno viene al Señor, la persona es nueva criatura qué en cambio. Cristo Jesús. Sí. Qué cambio, tiene razón, alabado Dios. La palabra justificación, la definición sencilla es como que si nunca hubiera pecado.
Así es. ¿Se puede imaginar? Excelente, así Es es. donde nos encontramos en Cristo. Yo sé que era pecador, pero ahora en Cristo soy como que si nunca hubiera pecado. Así es, tiene que ser así. ¡Qué don! Porque Dios te demanda perfección. No puede funcionar de ninguna otra manera. Así que el hombre no es perfecto. Está muy lejos de la perfección, pero cuando aceptamos a Cristo como nuestra ofrenda de pecado, gracias a Dios, su perfección viene a mí y mi pecado a Él. Yo soy perfecto. Lo dije una vez y en una cruzada en Nashville, Tennessee, y yo recibí cartas. Se habían enojado. ¿Quién te crees que eres? No eres perfecto. Y yo dije, usted no me tuvo que haber dicho. Francia me lo dice todos los días. Me encanta eso. Y bueno, Pero en Cristo, pero en Cristo, esa es la Así es. diferencia. sí. Tiene que ser, no hay nada más que perfección. No hay perfección en nosotros. Lo entendemos. La perfección está en Cristo. Así es. Pero cuando acepte a Cristo, cuando lo acepté, su perfección se convierte en mía Así delante de es. Dios. Una de de las imágenes más preciosas del Antiguo Testamento, por lo menos, está en el arca, estaba la ley, estaban los 10 mandamientos. Israel los quebrantó antes de que recibir la ley. Es increíble cuando uno piensa en esto, pero ah, el propiciatorio estaba Sí. encima de el arca. El sumo sacerdote entraba en el día de expiación y él entraba con sangre, un sacrificio de sangre, Sí. y como usted lo dijo, muy capaz antes, si la gente se puede imaginar, cuando lo miran, los ángeles que estaban encima eran hechos de oro y estaban encima de la caja y estaban viendo hacia abajo, su atención estaba dirigida hacia abajo, ellos miraban realmente y lo que estaban viendo realmente la ley quebrantada antes de que se aplica la sangre a nuestro corazón. Dios, los ángeles y la humanidad, todos miran la ley quebrantada. Cuando tenemos un día el trono del gran juicio blanco, los libros van a ser abiertos y no va a haber duda de cada ley de Dios que fue quebrantado por toda alma que no fue redimida. Pero gracias a Dios, cuando el sumo sacerdote entraba con sangre y aplicaba la sangre al propiciatorio, y es un propiciatorio y no un asiento de... Esta noche en el Centro Familiar de Adoración estaremos tratando con el juicio del El- Gran Trono Blanco. Sí. Gracias. Gracias. El juicio del Gran Trono Blanco. Espero que puedan estar con nosotros. El servicio comienza a las 7 p.m. Tiempo estándar del centro y sé que alrededor del mundo solamente el Señor sabe qué tiempo es en Australia. Pero acompáñenos si es posible. Necesitan saber lo que el juicio del Gran Trono Blanco es. Necesitan saber cuándo se llevará a cabo y quién va a ser juzgado. Así que acompáñenos, por favor. Cuando fue aplicada esa sangre, cubrió la ley quebrantada. En esa arca del pacto, el propiciatorio, con los querubines a ambos lados viendo hacia abajo sobre el propiciatorio, decían que era una pieza de oro, no 3 diferentes piezas, una a cada lado y después la de abajo, el propiciatorio, no, sino una pieza de oro.
labrada a martillo, que no saben ustedes que cómo pudieron haber desarrollado eso. Sé que Bezaliel fue el que lo hizo, pero El Señor lo ungió para hacerlo. tuvo que hacerlo, sí, para poder hacerlo. Pero lo que dijiste lo quiero volver a decir porque Por es favor. muy bueno. Cuando veían hacia abajo, veían la ley rota, los querubines, violada la ley. Veían esa ley violada. Pero cuando la sangre se aplicaba sobre el propiciatorio, ya no veían esa ley violada, sino la Así es. sangre. Alabado Aleluya. Dios, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Alabado Dios. Señor, te doy gracias por tu amor y gracia. Yo oro por ese hombre y aquella mujer, ese jovencito, jovencita que nos está viendo y escuchando que necesitan a Cristo. Y Señor, su pecado los llevará a una condenación eterna a menos que te digan sí a ti. Y yo pido ahora mismo que te digan, después de mí, querido Señor, Querido Señor, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Repítanlo con nosotros, por favor. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis De pecados, la manera en que he vivido. la manera que he vivido, De las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname Y límpiame y límpiame con tu preciosa sangre con tu preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca Con mi boca, yo confieso yo confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús En mi corazón en mi corazón. yo creo Yo creo que Dios resucitó a Jesús que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. de entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este momento En este momento, yo acepto a yo Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma. como el Salvador de mi alma Y lo hago el Señor de mi vida. y lo hago el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, Y de acuerdo a su palabra, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Llámenle a alguien el día de hoy y díganles que le ha dado su corazón a Cristo, lo fortalecerá a usted y le ayudará. Hágalo si es posible. Los amamos y Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.